Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos al webinar Crisis en la protección de derechos en los tiempos de COVID-19. Les damos a todos y todas la bienvenida a un webinar más de la campaña Sumar para Transformar de Tálisis en colaboración con la UR. En esta ocasión, nuestra host será la doctora Diana Espino Tapia, quien es directora del Lab de Transformación Jurídica y Gobernanza UR. Y nuestro invitado especial es el maestro Luis Estrada Chavarría, quien es coach UR y experto en Derecho de Amparo. Bienvenidos todos y todas y cedemos la palabra a la doctora Diana Espino. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos una vez más a este webinar que hemos organizado desde el Laboratorio de Transformación Jurídica y Gobernanza con temas relevantes para el derecho en plena emergencia sanitaria de COVID-19. En esta ocasión hemos invitado a una persona muy especial. Él es coach de la Universidad Regiomontana, de la licenciatura en Derecho en las materias de amparo, el maestro Luis Estrada Chavarría, para que nos comparta su visión sobre la situación de los derechos humanos en plena pandemia del COVID-19. Entonces, la presentación, él va a platicarnos del tema y posteriormente vamos a contestar las preguntas que ustedes nos tengan, pues que quieran aclarar respecto al tema que nos va a compartir Luis. Entonces, les cedo la palabra. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por esta oportunidad. No, hombre, Diana, a ti y a Tálisis y a la Universidad Regiomontana por esta oportunidad de que podamos compartir y expresar nuestros puntos de vista como docentes y profesionistas del derecho respecto a los temas de actualidad, que en este caso pues es la pandemia. Quiero darle también un agradecimiento especial a todas las personas que se registraron, amigos, familias, colegas, y que están haciendo el esfuerzo por dedicarnos un poquito, un espacio de su agenda en esta tarde de jueves. Quiero empezar primero con una reflexión. Bueno, primero con un chiste local. Este webinar debería llamarse La Catarsis de Luis Estrada. Y ese es un chiste que tenemos Diana y yo, porque este tema nace a raíz de que en pláticas que hemos tenido a distancia, la doctora Diana y su servidor, nos hemos dado cuenta de la multiplicidad de impactos que tiene, en este caso, la pandemia y cómo trasciende a los diferentes campos del derecho, también a lo económico, también a lo social, también a lo educativo, pero como nosotros somos abogados, pues nos encanta hablar de derecho. Entonces, empezamos a platicar y empezamos a ver tema por tema y vemos, oye, hay muchos impactos, sí, pero cómo trascienden en los derechos más importantes, los derechos fundamentales o los derechos humanos. Y hemos estado analizando y ¿por qué digo que es la catarsis? Bueno, en este caso mía, porque a lo mejor Diana también, pero a mí me ha servido bastante hablar de estos temas, porque nos ha permitido cuestionarnos el día a día, cuestionarnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo no tan bien, qué podemos mejorar en nuestra labor de operadores jurídicos. No cabe duda que la pandemia vino a mover el tapete a todo el mundo, pero también a decirnos y a dejarnos en claro que nosotros no podemos seguir trabajando como actualmente estamos trabajando. Y por nosotros no me refiero nada más a los abogados, me refiero a los políticos, a los empresarios, a los pequeños comerciantes, a los estudiantes. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que posiblemente podemos ser más productivos sin salir de nuestra casa en ciertas actividades, claro, teniendo las herramientas necesarias, que en este caso pues vivimos en una era de ultraconexión. Pero también la pandemia vino a demostrarnos y a hacernos que se abra la llaga nuevamente en uno de los problemas más importantes que tiene México, que es la desigualdad jurídica, por hablar de un tema, y la desigualdad social
entre los diferentes grupos de la sociedad. ¿Y a qué específicamente me refiero? Recuerdo perfectamente el día cuando estábamos en los tribunales y avisaron de la pandemia, nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que suspender. Lo primero que piensas es, bueno, ¿y qué onda con mis asuntos? ¿Cómo les voy a seguir dando trámite y dando el servicio que yo presto? Ya después de que nos dijeron que no podíamos, bueno, ¿cuál es el problema más fuerte? La justicia que no le está llegando a mi cliente. Y voy a poner un ejemplo. Si yo tenía un juicio laboral donde se estaba demandando una indemnización, ese procedimiento digamos, por disposición legal, tiene que ser muy rápido, tiene que ser práctico y tiene que ser conciliador. Tiene que buscar un equilibrio entre el patrón y el trabajador para que lleguen a un acuerdo lo más rápido posible. Y en caso de que no exista ese acuerdo, vamos a continuar con el arbitraje. Bueno, este derecho se vio reducido a un nivel de paralización, es decir, todas las demandas, todos los procedimientos, todas las conciliaciones de todos los trabajadores se detuvieron. Y dices tú, bueno, en cuanto a nuestro tema, ¿por qué produce una crisis? Produce una crisis precisamente porque el trabajador, a diferencia de otro cliente que nosotros tengamos en nuestros despachos, o bien otro ciudadano que busque justicia, su principal causa de pedido, su principal motivo por el que está en un tribunal es porque no tiene para comer mañana porque lo despidieron. No tiene para pagar la luz, no tiene para pagar la colegiatura, no tiene para darle a su niño para que vaya al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los tribunales dejan de operar, esto nunca nos había pasado, es lo novedoso de hoy de la pandemia, generaron una crisis en la protección de derechos. Ya hablamos de derechos laborales, sí, el derecho individual y el derecho colectivo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el derecho de los de los arrendadores? ¿Qué pasa con el que renta una casa? Bueno, resulta que hay gente que aprovechó la pandemia para dejar de cubrir sus obligaciones de esa materia, tanto arrendamientos comerciales como arrendamientos particulares, y el propietario no podía acudir al tribunal, no podía hacer valer el derecho humano y que tiene previsto en el 17 de la Constitución, que es que los tribunales le administren justicia pronta y expedita. Ahora, la garantía para poder hacer valer nuestras acciones y nuestras excepciones, pues está precisamente en las leyes que prevén el funcionamiento de esos tribunales. Y sin ser muy técnico, sin hablar de cuestiones técnicas, que no es el caso de este webinar, ¿qué pasa cuando un tribunal deja de funcionar? Bueno, pues lo que está pasando ahorita, ya tenemos más de un mes y medio, ya vamos para 2 meses, que lo vivimos los abogados, pero que lo resienten nuestros clientes. Nuestros clientes nos dicen, ¿sabes qué? Tengo un asunto, o sea, del asunto que tú me estás llevando, tenía que cobrar cierta cantidad de pesos porque me lo necesitaba para el flujo de mi nómina y no puedo pagar mis obligaciones de nómina o no puedo pagar obligaciones mercantiles o civiles. En el caso de los trabajadores, que ahorita voy a hacer un procedimiento especial sobre eso, pues el que tú paralices el procedimiento laboral implica que él tenga un retraso no esperado y nunca calculado desde la resolución de su conflicto, porque a fin de cuentas las personas vienen a nosotros y van a los tribunales a que se resuelva un conflicto. Bueno, la pandemia nos ha dejado claro que nosotros como operadores del derecho y los tribunales, los jueces, los magistrados, los presidentes de juntas de conciliación, los funcionarios en general, debemos avanzar y debemos buscar mecanismos que permitan que las personas accedemos o podamos acceder a la justicia para hacer valer nosotros los otros derechos. O sea, ¿de qué sirve que un tribunal me diga, ¿sabes qué? No te están corriendo los plazos, no te van a correr los términos,
pero pues no te puedo administrar justicia. O sea, ¿de qué sirve si me despiden hoy o si me dejan de pagar hoy o si tengo un problema con alguien más en este momento y no puedo acudir al tribunal? Y para esto quisiera darles un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros podemos estar en nuestra casa a las 12 de la noche, muy cómodos, acostados en nuestras camas, viendo la tele, viendo Netflix, viendo una serie que nos gusta, tranquilamente, sabiendo que nuestro coche está afuera y no le va a pasar nada porque no es legal? Bueno, no significa eso que no pueda venir alguien a romperte un vidrio o a robarte el coche. Eso no significa eso. Significa que si alguien lo hace, vas a tener a tu alcance como ciudadano un medio jurídico para acudir al tribunal y hacer valer tu derecho, ya sea a través de una denuncia, por en este caso un tema de daño a propiedad ajena, o bien una acción en contra de un particular, que no me pagó un pagaré, que le presté dinero y ya no me pagó. Sí, y aprovechó el tema de la pandemia para, como decimos aquí en Nuevo León, hacerse de la vista gorda. Cuando de nada sirve tener leyes muy bien redactadas, muy bien conceptualizadas, si no existe un tribunal que esté dispuesto a decidir el derecho. Entonces, cuando los tribunales se detienen, viene esta crisis de protección de derechos fundamentales, porque aunque la norma local o la norma internacional prevean, por ejemplo, el derecho a una no discriminación laboral por temas de edad o de salud, como en este caso, recuerden que en la pandemia por medio del decreto de la Secretaría de Salud del 31, si no mal me equivoco, del 31 de marzo, dice, las actividades esenciales son estas y las personas en especial situación de vulnerabilidad son, por ejemplo, las personas que son de edad avanzada o tienen diabetes o tienen tienen hipertensión o alguna enfermedad crónico-degenerativa que pone en riesgo su salud ante una enfermedad de este tipo que es viral, respiratoria. Entonces, los patronos responsables dicen, ¿sabes qué? Pues vete a descansar y yo te pago tu salario íntegro. Pero los patrones no responsables, que sí hay bastantes, dijeron, ¿sabes qué? Me sale más barato correrlo y que luego me demande y que cuando la Junta abra, pues él pueda acudir al tribunal. Pero para cuando pase eso, peligro ya no hay ni empresa o peligro la persona ya no está viviendo. Esa es la realidad. México es un país que brilla por la impunidad. Entonces, si no existen tribunales, no podemos nosotros hacer esa representación de los derechos de nuestros clientes y nuestros amigos y familia. Aquí tenemos que hacer una anotación especial. Desde que empezó el tema de la pandemia, en México se han perdido más de 500,000 empleos formales. ¿Qué significa eso? Si no hay un empleo formal, no se pueden proteger otros derechos. Bueno, vamos a decir que mientras no haya empleo, porque el empleo informal también nos da una protección mínima, que es el ingreso, pero el empleo formal pues nos da también el acceso a la seguridad social y a la vivienda digna, pero si no tenemos empleo en general, no tenemos esa capacidad de tener una actividad remunerada, tampoco puedo tener otros derechos tan simples como es el derecho a la alimentación, a la adecuada alimentación, a la adecuada educación, porque si yo no pago el internet, hoy en día, si no pago el internet, pues no puedo estudiar. Y para pagar el internet, pues necesito un ingreso, porque nos hemos dado cuenta que muy en pandemia, muy mundial, muy paralizó el mundo, pero no dejamos de pagar servicios. ¿Por qué? Porque la vida cuesta. Entonces, si no tenemos un ingreso a consecuencia de un empleo, pues tampoco vamos a tener el alcance de proteger otros derechos. Y está más que claro que el gobierno no puede garantizarnos todos los derechos. Y por garantizarnos en una forma material, lo prevé en un esquema legal. Y la verdad es que la Constitución de México es una Constitución muy buena. Prevé muchos alcances como el acceso a Internet, ¿sí? Como derecho fundamental. Pero si no hay un mecanismo económico que funcione, pues no se puede garantizar ese derecho. Entonces,
Tan es importante un tribunal que da ese alcance, llega a ese alcance. Y, por ejemplo, un botón. ¿Qué pasa si hoy me despiden de mi trabajo en la pandemia? Pues como lo que están avisando las autoridades es que viene una segunda oleada en octubre, pues va a haber empresas que van a abrir y otras que no van a abrir, otras que se van a reinventar, otras que van a, o que ya redujeron enormemente su capacidad laboral, su capacidad de fuerza laboral, perdón, y que yo busque empleo es más difícil. Entonces, si me despidieron durante la pandemia y no pude acudir a un tribunal, todos mis otros derechos se van a ver trastocados, como ya lo platicamos. Si yo no puedo tener ese ingreso, no puedo pagar el internet, el Netflix, la luz, el alimento, la despensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, viene siendo una cadena de eventos que llevan un evento catastrófico en la persona. ¿Por qué? Porque genera una situación de ansiedad, una situación de enojo, van a aumentar los divorcios, claro que van a aumentar los divorcios. En otros países del mundo, con los temas de la cuarentena, en China se exponenciaron los divorcios. ¿Qué más se va a exponenciar? Pues probablemente los conflictos por temas de dinero entre familia y entre amigos. Me refiero a esos conflictos donde ya hay más temas violentos. Claro que también va a haber temas de huelgas, temas de participación de sindicatos, que son válidos y que se requieren, pero que son cosas que en una situación normal, fuera de pandemia, no deberían de pasar o pudieran preverse. La realidad es que esta pandemia nos ha venido a demostrar y acelerar todas las necesidades que tenemos como mundo. Particularmente en México, uno de los principales problemas que tenemos es que la justicia es lenta, es cara y es muy incierta. Y voy a tocar acá ese punto. Pues es lenta porque realmente tenemos leyes del siglo pasado. Muy pocas se van actualizando en acciones, se van actualizando en conceptos jurídicos, como por ejemplo la ley de amparo, el tema de interés legítimo, individual y colectivo, está perfecto, ¿sí? Pero los procedimientos siguen siendo los mismos. O sea, hoy en día vivimos un procedimiento muy bueno, que es el sistema penal acusatorio, que es muy rápido, que es muy amigable y que es muy interactivo y que incluso se puede dar a distancia, no es necesario, la presencia es absolutamente necesaria de las partes, pero me ha tocado audiencias donde el Ministerio Público no pudo asistir y lo está cubriendo alguien más a distancia, entonces nosotros como defensores pudiéramos pensar que en determinado momento pudiéramos tener la misma facilidad. Entonces, el sistema penal acusatorio es un sistema muy bien hecho, que está funcionando, que digamos está dando buenos resultados para unos muy buenos y otros no tan buenos, pero que a nivel administración de justicia y celeridad procesal está resultando. Y por el otro lado tenemos un embudo, el juicio de amparo. Cuando llegas al amparo directo o a un amparo indirecto o a una queja, resulta que el proceso es totalmente distinto, sigue siendo un procedimiento escrito donde sigue predominando la figura de un expediente físico. Cuando realmente vivimos una era de hipercomunicación donde los muchachos de secundaria y primaria manejan toda su información en sus celulares. Los chicos que estudian con nosotros en UR, es muy raro quien trae una computadora. Todas sus leyes, todos sus trabajos, todo su material lo traen en su celular. ¿Por qué? Porque para eso es la tecnología. En el derecho tenemos ese problema. Los abogados pareciera ser que estamos peleados con ese cambio tecnológico porque estamos acostumbrados al escritito, a irle a tocar la puerta al juez, tenemos la idea de ir a estar hablando directamente con el funcionario. Y eso no es malo, en esencia no es malo, pero puede ser innecesario, porque yo lo mismo puedo tener el alcance presentando un escrito y diciéndole al secretario, oiga, le presenté un escrito en este sentido, el alegato de orejas, ¿sí? O presentar el escrito vía electrónica, como hoy lo podemos hacer mediante el Tribunal Virtual del Poder Judicial, que por cierto es una chulada a nivel república, y pedir una videoconferencia con él y podernos comunicar así en tiempo real, sin llevar otras consecuencias como trasladarme al tribunal y también acoplarme con su agenda, porque también el funcionario, qué molesto es que él está escribiendo concentrado, redactando una sentencia, redactando un acuerdo, sacando algo urgente y llega el litigante y tac, 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 oiga, Lic,
esto, sí está bien, licenciado, ya, váyase. Y luego se concentra, y luego llega otro, y tac, 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 igual. Y no lo dejaron hacer nada en todo el día. No quiero decir que sea malo, sino que hoy en día podemos aprovechar los alcances tecnológicos para nosotros reinventar la profesión. Esta pandemia nos va a dar esa tarea tan ardua a los estudiosos del derecho, a los docentes, a los litigantes, a los jueces y magistrados, de replantearnos la estructura jurídica. Nosotros como Estado de Nuevo León estamos haciendo un ejemplo para el país, porque el Poder Judicial de Nuevo León, a diferencia de lo que mucha gente podría apreciar, está siendo pionero en la implementación de estas medidas, como son las audiencias a distancia, la presentación de demandas electrónicas, la gestión de documentos vía remota, la consulta telefónica de dudas y de cómo está mi expediente, o de voy a hacer una cita para revisar el expediente físico porque necesito verlo, pero realmente el tribunal virtual te da muchas herramientas muy amigables para hacer la mayor parte del trabajo. Lo más difícil, que es lo complejo para los que litigamos civil, mercantil, pues es la unidad de medios de comunicación, que esa también entiendo que se está reinventando. La Fiscalía General del Estado, para los que no sepan, tiene un tutorial en YouTube o en su página web, Fiscalía General, de cómo presentar ya denuncias desde tu oficina o desde tu celular, denuncias en línea, ¿no? A distancia. Eso es muy bueno, habla muy bien de Nuevo León, habla muy bien de la dirección y de la visión que tiene la Fiscalía General del Estado. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa está haciendo lo propio. El único tribunal que se nos está quedando rezagado es la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y aquí quiero hacer un punto, quiero ahondar un poco más. La Junta de Conciliación y Arbitraje, su función, la función del tribunal, fuera de todos los procesos y de todas sus sentencias, es la que prevé el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que muchos de ustedes que están participando en este webinar se lo saben, pero lo voy a leer para efectos de los que no sepan. Y nos dice, las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como para propiciar el trabajo digno, decente en todas las relaciones laborales. Entonces, el fin de la ley del trabajo es precisamente esa. Cuando la Junta decide no operar, lo que está haciendo es agravar la crisis, tanto de derechos, sí, de los trabajadores y también de los patrones que no pueden acudir ante la autoridad a suspender las relaciones de trabajo o a finiquitar legalmente las relaciones de trabajo, porque hay patrones que dicen, bueno, yo necesito reducir mi plantilla laboral porque si no, no voy a tener para mantener la empresa. Te quiero liquidar bien, pero necesito liquidarte en la junta porque pues así en un papelito a lo mejor no me conviene tanto, o por recomendación de mi abogado, de mis asesores, vamos a la junta y resulta que no puedo darte, no puedo litigar, no puedo liquidarte legalmente ante la autoridad. ¿Y qué pasa? Que el patrón dice, pues mejor no te doy el dinero, nos esperamos a que la autoridad regrese. Y el trabajador por el otro lado dice, bueno, pero yo qué voy a hacer mañana si no tengo para surtir la despensa. Hay que tener en cuenta que todas las cantidades que un trabajador recibe, ya sea por salario, por vacaciones, por premios, por estímulos, por todo lo que recibe por su trabajo, se equipara a alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la finalidad de esos ingresos es la de proteger los derechos, en un principio de alimentación, vestido, educación del trabajador y su familia, pero además la de que esa persona se desarrolle como tal, o sea, estudie otra carrera o estudie una carrera, etcétera, etcétera. El salario tiene esa finalidad. Entonces, la Junta de Conciliación y Arbitraje hoy por hoy está cerrada. Emitió un acuerdo el día 1 de mayo, ¿sí?, con vigencia el 31 de mayo, en el cual dice que permanecerán cerrados y los plazos y los términos estarán suspendidos, que ya platicamos que eso no sirve de nada. En la práctica no sirve de nada. ¿De qué sirve que me dejes un derecho a salvo si no lo puedo hacer valer? No sirve de nada.
Pero hay algo que me preocupa. En ese acuerdo, a lo mejor por buena voluntad, vamos a tomarlo así, por buena voluntad se prevé una situación excepcional que puede ser autorizada por el presidente de la Junta Local, o sea, el jefe de todos los presidentes de las juntas especiales, de que un secretario pueda trasladarse al domicilio de un particular, y así lo menciona, domicilio particular, para efecto de dar fe de las manifestaciones de ambas partes, o sea, empleador-trabajador, y dar fe de la terminación de la relación de trabajo. Eso, en primera instancia, pudiera parecer que es bueno, pero no lo es así. ¿Por qué? Porque se les olvida en la actividad jurisdiccional de la Junta que su función es equilibrar los factores de la producción y el factor obrero. Es decir, si yo, Junta, voy a intervenir en una liquidación de trabajadores de 1 o de 1000, tiene que estar el representante obrero, el representante patronal, el representante del gobierno, el fedatario obviamente, para que no exista abusos ni de un lado ni del otro. Ya sabemos que en la práctica eso no sucede, que es muy raro. A mí me ha tocado tener conciliaciones con el representante patronal y el representante obrero presentes en otros estados y también en Nuevo León, algunas veces esporádicas, hace muchos años, pero sabemos que hoy en día hoy por hoy es muy difícil por la carga de trabajo, pero la ley así está diseñada. Entonces, cuando tú generas un acuerdo para decir, va a poder ir un secretario a dar fe de las liquidaciones, lo que estás haciendo es darle un arma cargada al patrón para que le diga al trabajador, aceptas esto, o si no, pues no hay más. Y ¿sabes qué? Aquí está el funcionario de la Junta. A lo mejor se hizo con muy buena intención, vamos a tomarlo así, pero lo que hay que analizar y lo que tenemos que revisar, y si hay abogados laboralistas en esta plática, me gustaría que dijeran cuál es su punto de vista. Tenemos que cuidar el interés también de la otra parte, de la desprotegida. La pandemia vino a hacer más grande la brecha entre el que sí tiene y el que no tiene, o el que tiene más o menos y el que tiene muy poco. Y por lo general, el patrón es el que tiene más la posibilidad de manejar los intereses económicos del trabajador, porque pues de él va a depender su futuro ingreso y la protección de otros derechos, como ya lo platicamos. Entonces, es muy peligroso que ese acuerdo que emitió la Junta el 1 de mayo de 2020, estoy hablando de la Junta de Nuevo León, siga surtiéndose en esos fines, porque podría prestarse para actos de corrupción, que nosotros sabemos que la Junta de Nuevo León es muy bien intencionada, busca siempre ser muy conciliadora. De hecho, es de las mejores juntas del país en ese nivel de conciliación. Sin embargo, esa facultad que le dieron al presidente de la Junta ni siquiera es legal. O sea, ni siquiera está amparada en la ley del trabajo. ¿Qué pasa ahí? Que al nosotros poder pedirle a la Junta, acude a mi empresa para finiquitar la relación de trabajo, ¿dónde dejé al sindicato? ¿Dónde dejé al representante obrero que pueda asesorar al trabajador? ¿O dónde está la participación del abogado particular, del trabajador, que mínimo le diga si te conviene o no te conviene? Hay que tomar en cuenta que esta situación de la pandemia es totalmente nueva para todos. Nadie tiene la verdad absoluta. Esta es una opinión netamente personal, sin ánimo de ofender a ningún funcionario, porque pues trabajamos todos los días con ellos y sabemos la gran labor que desempeñan. Pero sí es muy, muy delicado que los trabajadores se vean solos ante las decisiones de los patrones fuera del tribunal. ¿Y por qué fuera del tribunal? Porque en el tribunal el conciliador ayuda a ambas partes a obtener un acuerdo, si no muy satisfactorio, al menos sí a los mínimos que la gente espera. Entonces, como bien decimos, no más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y aquí es muy importante resaltar que si bien la paralización de tribunales se dio en todas las jurisdicciones, lo cierto es que en materia del trabajo tiene un mayor impacto. ¿Por qué?
porque como ya les comentaba, si no hay dinero, si no hay ingreso, no puedo pagar comida, no puedo pagar alimento, no puedo pagar transporte, no puedo pagar educación. Y eso genera o dispara o acrecenta la crisis económica en un mayor grado, porque vamos a tener mayor delincuencia por gente que va a preferir delinquir, porque se va a ver, ¿cómo se dice?, atrapada, porque no va a haber empleo, porque no va a haber una solución y no va a haber un tribunal que le esté dando su liquidación. Como último ejemplo de lo laboral, ¿qué pasó con todos los convenios que ya estaban pactados y que se iban a liquidar por los patrones? Pues tampoco pudimos pagarlos. No los pudimos pagar y el trabajador que ya tenía contemplado ese dinero, pues no pudo hacer uso de ese recurso. Entonces, el COVID nos está enseñando que tenemos que reinventarnos y por eso yo tengo una serie de propuestas que ojalá si alguien me está viendo que forme parte de un tribunal que no los esté implementando, los pudiéramos comentar o los pudiéramos llevar a foros educativos, a foros de profesionistas o en los colegios de abogados. La primera propuesta que haría es implementar el uso del correo electrónico y del WhatsApp como medios de comunicación entre abogados, tribunales y justiciables. ¿Por qué? Dices tú, oye, es demasiado informal. Sí, abogado, pensamiento clásico, es demasiado informal. Pero si tú me preguntas, ¿qué es más seguro hoy en día? ¿El emplazamiento a juicio de cualquier juicio o un mensaje de WhatsApp que está encriptado y que es tu línea celular y que la tienes registrada con un proveedor, o que es tu correo electrónico y que lo maneja Google y que no lo puedes corromper? ¿Cuántos conocemos los benditos amparos por emplazamiento que ha sido nuestra llave para levantar un caso muerto? O sea, que estaba emplazado, que sí lo recibieron, que no se acudió al juicio, no se defendió, terminó una sentencia o en un lado y el patrón te dice, ay, es que no me di cuenta, o el cliente dice, es que no me di cuenta. Y tú como buen abogado consigues la ilegalidad del emplazamiento y dices, ¿sabes qué? Aquí hay una ilegalidad y por ese emplazamiento vamos a regresar todo el procedimiento. ¿Qué pasa ahí? Volvemos a hacer retrabajo y volvemos a hacer que el Estado gaste. ¿En qué va a gastar? Horas hombre, energía, instalaciones, papel y aparte pues el tiempo de los litigantes y de los justiciables. Entonces hoy en día si me preguntas, ¿qué es más fiable? ¿Una notificación tradicional o un correo electrónico WhatsApp? Te diría que el WhatsApp, porque si la persona dice, no la recibí, basta con pedir un informe al operador, si ese es su teléfono, y pedirle que enseñe su teléfono, a ver si recibió ese mensaje, y si no, desde tu teléfono, ¿sí? Entonces, las notificaciones tienen que evolucionar a notificaciones electrónicas. Es indudable que una notificación formal una notificación tradicional ya no tiene razón de ser. Segundo, digo, habrá sus excepciones, ¿no? Hay excepciones para todo, ¿no? Les repito, no tenemos la verdad absoluta, nadie ha vivido esta pandemia y a todos nos ha obligado a pensar. Dos, emplear mecanismos digitales gratuitos para el desahogo de audiencias que siempre y cuando que no sean de presencia absolutamente necesaria. Como yo les platicaba en el sistema penal acusatorio, pues puede pasar que una audiencia esté muy pegadita a la otra, ¿verdad? Tanto en el sistema penal acusatorio como en la Junta, como en la Torre Media, como en los juzgados mercantiles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si yo desde mi oficina pudiera tener todas mis audiencias sin levantarme de mi escritorio? O sea, a las 8 de la mañana tener una audiencia en tal autoridad, a las 9 con otro, a las 10 con otro, y mi equipo de abogados haciendo lo mismo. Uno, para empezar, reduciríamos considerablemente el uso del automóvil, ¿sí? No estaríamos estaríamos previniendo o reduciendo las emisiones de contaminantes. Dos, ocuparíamos menos espacios físicos y por ende se reducen rentas en los tribunales y es menos gasto que se destina a eso. Tres, en mi despacho podría no tener 6 abogados, como otros despachos que tienen 6, 10, 20, 30, a lo mejor con 3 o con 4 pudiera atender todas las audiencias, ¿sí? Entre otros, mucho suma de beneficios que podrán llegar a tener, incluso mi cliente puede atender la audiencia desde su casa. Para eso, pues tenemos que emplear mecanismos de identificación. Entonces, las audiencias a distancia es algo que vamos a empezar a aprender en estos días porque
pues empiezan los tribunales a trabajar a distancia a partir de ayer y vamos a empezar a aprender todo eso y es algo que hay que trabajar para quedarse. Una tercera propuesta es implementar el uso de firmas electrónicas dentro de todos los juicios. Repito, no hay mayor identificación que un proceso que nosotros hagamos ante la autoridad, vamos a decir jurisdiccional, donde nos tomen fotos de nuestro rostro, de nuestro iris, huella digital, a lo mejor una firma autógrafa, que luego se traduzca en una firma electrónica. Ya existe un proceso de certificación que es incuestionable. Incluso la implementación de firmas electrónicas es algo que ya se está dando hoy, que no es de ahorita, pero que se está cocinando de muchos años para atrás para la firma de contratos. Hay grandes empresas que ya no aceptan firmas autógrafas en contratos, son firmas electrónicas. ¿Con qué finalidad? De asegurar la autenticidad tanto del documento como del que lo suscribe. Entonces tenemos que evolucionar a esa parte, a usar firmas electrónicas. El último punto o propuesta es implementar el uso de buzones físicos para promociones urgentes o de término fuera de horario. Muy común. Oye, pues tengo que presentar un amparo, pero ya me irán las 10 de la noche o las 11 de la noche. Pues está el buzón judicial, eso que ya tiene años trabajando en el Poder Judicial Federal y que se dio a raíz de la crisis de inseguridad que vivimos por el tema del crimen organizado. O sea, la Corte antes, todavía en ciertos circuitos, como en Quintana Roo, lo siguen usando. Hay oficialidad de partes todo el día, toda la noche y trabajan muy bien. Pero en Nuevo León, creo que es a las 6 de la noche, a las 6 de la tarde entra en función el buzón judicial. Si tú me preguntas, me hicieron una encuesta ahí en el consejo, ahí en las instalaciones, que qué prefería más, el uso de la oficialía tradicional o el uso de la oficialía del buzón. Yo le contesté a la persona 1000 veces el buzón. Por mí, quita la oficialía de promoción inicial física y déjalos a los oficiales, no los despidas obviamente, déjalos capturando todas las promociones. ¿Por qué? Porque yo me tardo 10 o 15 minutos en dejarte la promoción en el buzón que media hora o una hora esperando que me atiendas en la fila o que me capturen en el sistema. Hay que evolucionar, no podemos seguir haciendo lo mismo. Como anécdota, para cerrar mi intervención, yo tengo un asunto en Cancún, donde mi cliente es una persona de más de 70 años, es una persona enferma y es un asunto muy importante que tiene, pero él no tiene domicilio en Cancún, él vive aquí en Monterrey, él es originario y vive aquí, y aquí tuvo su negocio y es una persona jubilada. Presentamos una demanda de amparo para variar de emplazamiento en un juicio laboral y resulta que presentamos la demanda de amparo, hicimos varios trámites, pero en un escrito yo mandé por paquetería un poder para mí y otros abogados, donde él nos estaba reconociendo un poder otorgado ante notario, obviamente, ratificado, y él estaba firmando la promoción, donde diciendo, mira, aquí está el poder y solicito esto y esto. El juez de distrito, ignoró por qué, ve las firmas y dice, no se parecen. Seguramente a los que me están viendo que son abogados, les ha pasado muchas veces. Oye, la firma no se parece. Dile al quejoso, lo requiero para que venga en un plazo de 5 días a ratificar la firma. Yo desde el principio de la demanda de amparo le dije que el señor no vivía en Cancún y que era una persona adulta mayor. Le acompañé la resolución de pensión y donde viene su edad, obviamente. Y aún así, el juez agarras el teléfono y le dices, oiga, es que mi cliente es muy viejito y pues ya no puede viajar tanto. Licenciado, no le puedo dar información. Venga su cliente o venga usted. ¿Y qué pasó? Pues tuvo que ir el viejito. Tuvo que subirse al avión, llegó allá al juzgado, tuvo que ratificar y regresarse. O sea, dinero, tiempo, corajes, todo por una firma, ¿sí? Cuando tenemos mecanismos que podemos usar 1000 veces mejor para superar esos obstáculos menores, porque realmente son obstáculos menores. No cabe duda que, y con esto termino mi participación, no cabe duda que uno de los garantías que prevé nuestro sistema jurídico para los ciudadanos es que tengamos un tribunal, pero no nada más que tengamos un tribunal que esté expedito,
y muy bien preparado, tanto en lo legal como en lo humano, para administrarnos justicia. Porque si lo profesional se desprende de lo humano, nos volvemos robots. Y el derecho, hoy por hoy, no es un derecho de informático, no es un derecho de robots, no es un unos y ceros, somos personas. Entonces, cuando se conjunta la calidad del servicio con el trato humano, pues tendremos una justicia de calidad. Entonces, el tribunal debe estar compuesto de esos dos puntos para que el justiciable realmente sienta que aunque haya perdido la contienda, recibió justicia y se le escuchó. Entonces, para concluir, nuestro sistema jurídico se está viendo en una crisis, pero todas las crisis nos llevan a mejorar. Los invito como profesionistas del derecho a llevar estos temas a los colegios de abogados, a platicarlos en el café, a platicarlos en los taquitos y platicarlos con los funcionarios y con el que tenga que escuchar para que se tomen decisiones. Las crisis son tiempos de oportunidades y hoy por hoy tenemos mucho tiempo para tener muchas oportunidades y repensar lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo tan bien, pero que podemos hacer mejor. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias a la UR, muchas gracias a Tálisis, a la doctora Diana, a José Félix, y estoy para responder todas las preguntas que se den. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por esta oportunidad de, pues ahora sí, de compartirnos estas pues discusiones que tenemos tú y yo muy seguido. De hecho, este webinar fue una catarsis compartida que dijimos que sería muy bueno poder también llevarlo, compartirlo con el público del Laboratorio de Transformación Jurídica, porque son problemas actuales del derecho que en medio de crisis nos obliga a dar el siguiente paso, ¿no? A salir a buscar soluciones como en este tema de la paralización de la Administración de Justicia en plena pandemia sanitaria, ¿no? Que posiblemente no es lo que llame más la atención ahora, que todos queremos ya salir de esto, pero que en el mundo de los abogados se ha sentido una paralización de actividades, una paralización de defensa de derechos humanos, de defensa de los derechos básicos. Ya te comentaba la otra vez este tema de un sociólogo amigo que me decía, está muy mal que lo diga, pero a mí me ofendió bastante y te lo compartí, que si los abogados somos el único gremio que si nos vamos a paro, nadie se entera. Y la verdad es que yo sí he sentido la paralización muy dramática en nuestro gremio. Precisamente por eso creo que tus propuestas son fundamentales, pero una de las preguntas básicas que se me viene a la mente, y yo creo que también de repente las preguntas es el tema de qué tan alejados estamos de esta posibilidad de tecnologizar la administración de justicia en México. Porque no es una cuestión tanto de ideas, porque yo creo que los mismos administradores de justicia saben las necesidades y entienden que la tecnología puede significar una revolución en la administración de justicia efectiva, hacia una administración de justicia más eficaz, pero los recursos, como todo, es lo que nos pone límites a la creatividad. Entonces, ¿cómo tú verías el tema? Esta es una pregunta de discusión, en el que si bien es cierto, hay mucha tecnología a mano a la que podemos echar, digamos que hay mucha tecnología a la que podemos echar mano para implementar procesos judiciales más rápidos y eficaces, con el tema de los recursos que hay que invertirle, porque no estamos en un país en el que podamos soltar recursos así de fácil, y menos en una circunstancia de recesión económica en la que se viene terrible, ¿no? ¿Cómo podríamos, de alguna forma, de repente tener recursos que sean gratuitos o que sean de bajo costo o que haya de repente alguna asociación con alguna de estas grandes empresas tecnológicas que puedan
apoyar en esta tecnologización de la administración de justicia. Esa sería una pregunta, pues, digamos, un poco más como para poder profundizar un poco en este tema, pero con la cuestión de los recursos económicos necesarios para implementar este proceso, ¿no? Y la otra pregunta, ya con eso termino para que tengamos tiempo de las preguntas del público. Por cierto, no quiero que pase lo mismo del webinar pasado, por eso quiero que sean preguntas muy cortitas. Hace un rato comentaste que no somos robots. Ahí me quedé. O sea, no somos robots, este no es un derecho de robots. Y precisamente si vamos al tema de la tecnologización del derecho, ya pues sabrás que acaba de, pues esta inteligencia artificial llamada ROS de IBM acaba de probar que puede llevar ciertos litigios, en Estados Unidos, de una forma más eficaz que los abogados. Entonces, digamos que te toco este tema porque pues hacia allá estamos yendo. ¿Cuál sería precisamente el perfil del abogado del futuro para que, implementando los cambios tecnológicos a nuestra carrera, no dejemos que una inteligencia artificial nos quite, digamos así, la chamba, pero que no, o sea, ¿qué necesitamos como abogados? ¿Qué perfil necesitamos como abogados mantener para diferenciarnos de todas estas tecnologías? O sea, ¿qué es lo que humaniza nuestra carrera? Básicamente es la pregunta. Y con eso, pues, son mis dos preguntas y luego, pues, ya empezamos con las preguntas del público. Muchas gracias, Diana. Yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta, porque para los que nos están viendo, Diana y yo platicamos mucho de repente de las novedades que hay en el ámbito jurídico. No platicamos lo que quisiéramos porque hay muchos temas, pero de repente sí nos metemos. Yo sabía que iba a hacer esa pregunta y la voy a contestar en segundo lugar. Primero, los recursos económicos. Considero, obviamente, yo no quisiera decir que eso es lo más óptimo, o lo óptimo, perdón, porque no lo es. Considero que hoy en día tenemos demasiadas herramientas a la mano para comunicarnos en segundos al otro lado del mundo. Entonces, tenemos la herramienta que es Facebook, tenemos WhatsApp, Zoom, Teams, Hangouts. Tenemos muchas herramientas gratis, uno a uno, la Duos, por ejemplo, de Google, que no es necesario que realmente la persona necesite gastar en un programa, ni que el Estado invierta en. Pero si el Estado decidiera invertir, pues existen muchos proveedores, pues simplemente cómprale a Google, cómprale a Microsoft, son los gigantes del mundo en tecnología. Y te van a garantizar tanto tu seguridad informática como las herramientas, y etcétera, etcétera. Entonces no necesitas hacer una inversión, cómprales. Posiblemente sea más barato que tener un edificio rentado donde albergues, por ejemplo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, no sé cuántos funcionarios son, pero son muchos, pero atienden más de 3.500 personas diariamente. Entonces, probablemente no sea necesario tener un edificio así. A lo mejor los edificios cambiarían. En lugar de ser edificios muy grandes, podrían ser espacios de trabajo más reducidos. Ojo, obviamente, ninguna fórmula, ninguna respuesta es absoluta. Va a haber sus excepciones muy claras, muy justificadas. Y en el segundo, o sea, para responder a la primera pregunta, no necesitamos invertir grandes cantidades de dinero, sobre todo si ya tenemos las herramientas. Y tenemos una herramienta que no la hemos comentado y que es muy importante, el secretario. El secretario en los procedimientos judiciales y jurisdiccionales tiene fe pública. Entonces, si yo voy a tener audiencias en un procedimiento judicial o jurisdiccional, como es el laboral, pudiera acudir ante la fe del secretario, me identifico, me ve, me firmo, ahí está mi identificación, véala, y ya no voy a venir. Cada vez que tenga que venir, cada vez que tenga que tener una audiencia, perdón, me conecto desde mi cuenta de correo que le voy a dejar y mi número de teléfono que le voy a dejar, y él va a darse cuenta que soy yo, porque me va a estar viendo, voy a estar hablando con él, pero en otra parte de la ciudad o en otra parte del mundo. Entonces, el secretario es una herramienta que no estamos usando bien porque él tiene la fe de hacer constar actos.
precisamente el Poder Judicial del Estado, quiero pensar que eso es lo que va a hacer, porque está propiciando esas audiencias a distancia, donde me imagino que el secretario va a jugar un papel fundamental. Ya no nada más va a ser estar escribiendo, sino también va a estar dándose cuenta que no seas un robot, que no seas un producto de alguien maliciosamente generando un video, ¿no? Que bueno, nos estamos adelantando mucho. Y en el segundo punto, la inteligencia artificial. Yo soy un abogado que todavía cree que la inteligencia artificial no va a suplir a los abogados. ¿Por qué? Básicamente por esta idea. El camino del derecho pasa por el paraíso de las normas, el paraíso de los principios, el purgatorio de las normas y su interpretación, y el infierno de la realidad. No tiene nada que ver lo que dice la norma con lo que se hace realmente a veces. Entonces, si tú traes un robot a resolver con base a las leyes que están, y ya siempre empecé mi plática con que la Constitución es hermosa, preciosa, pero luego te das cuenta que en la realidad existe el depende o el pero, o como decimos de repente ahí en tono de broma, la jurisprudencia del café, o sea, de cómo amanecí, cómo desayuné para resolver el caso. ¿Qué pasa ahí? Pues entonces una máquina no nos va a dar la misma función, obviamente no nos va a dar la misma funcionalidad que nos dan ahora los jueces. Considero que el papel del abogado en estos temas de inteligencia artificial es ser una persona que esté muy abierta al cambio, pero para el uso de la tecnología en su favor. Nuestra disciplina del conocimiento no es exacta. Hay que partir de eso. No es exacta. Y por no ser exacta, ¿sí?, que tú le digas a un programa o que le digas a tu cliente, fíjate que el software, vamos a ganar el caso, Diana, porque el software ya me dijo que tenemos una probabilidad del 99% o del 90%. Yo, si escuchara esa conversación, diría, oye, pero la máquina no te va a resolver, te va a resolver un juez. Cuando la máquina te resuelva, entonces sí créele. ¿Por qué? Porque la realidad es que en nuestro sistema jurídico mexicano resuelve un juez y luego el superior, el magistrado, y luego recibe un tribunal de amparo. O sea, son tres personas distintas en teoría o tres figuras distintas con distintos criterios, con gente alrededor, con una formación distinta. Ahora, el derecho está hecho para evolucionar, no está hecho para estancarse. Entonces, los criterios que tenemos hoy en día son el resultado de interpretaciones y de decir, nos equivocamos y retomamos el camino, o no estábamos tan mal, pero lo vamos a mejorar. Entonces, el perfil del abogado tiene que ser, sí, apostarle a las tecnologías, pero no cometer el error que hacemos con los smartphones. ¿Cuál es ese error? Y aquí es una pregunta retórica. ¿Cuántos teléfonos me sé de mi familia, de mi mamá, de mi hermana, de mi hermano, de mi novia, de mi esposa o de mi amigo, etcétera, etcétera? ¿Cuántos me sé? Si tú le preguntas a una persona que manejaba las agendas en físico, se sabía todas, porque las marcaba antes por el teléfono o por el teléfono de antes de rueditas, y se lo tenía que aprender. Con el smartphone tú ya no te los aprendes. Entonces, nosotros nos volvemos tan dependientes de la tecnología que vamos haciendo flojo a nuestro cerebro y no retiene memoria y no la procesa. Entonces, si el abogado, cuando ya tenga estos aparatos o estos softwares que puedan predecir resultados jurídicos, puede llegar al error de relajación mental de decir, ya lo previno la máquina y yo nomás voy a hacer la receta, ¿no?, para llegar al resultado de la máquina. A mí no me gusta, yo creo que ese brinco todavía estamos muy lejos para hacerlos, para que nosotros como México, como Estado lo hagamos, pero si en un momento se empieza a dar esa evolución, tendríamos que hacerlo con mucha mesura. No sé si... Aquí hay varias preguntas. Hay varias preguntas. ¿Tú tienes alguna, Diana? ¿No? Bueno, aquí yo veo, por ejemplo... Perfecto. Con esto acabaríamos el seminario porque por razón de tiempo se nos acaba. Lo único que con lo que quiero terminar es vamos a tener un seminario del nuevo derecho del trabajo organizado por la UR, muy interesante, donde vienen ponentes de alto nivel. Vamos a ver
principales criterios en derechos humanos y sus sentencias en México o sus efectos en México. Vamos a ver las obligaciones del TEMEC para México en temas de derecho laboral, el compliance para prevenir demandas laborales. Vamos a tener también lo que es la gran novedad de la implicación de la norma 35, el futuro de la ley de los temas laborales de la justicia laboral y, por supuesto, las principales reformas en materia individual y colectiva. Y posteriormente vamos a tener un taller del nuevo sistema de justicia laboral, es decir, simulación de audiencias y elaboración de la nueva fase argumentativa de la demanda, de la contestación, cómo vamos a formular nuestros escritos y cómo vamos a incorporar los medios de prueba. Entonces, los vamos a invitar, lo vamos a publicar en las páginas oficiales de UR y en las redes sociales, entonces están todos bienvenidos. De mi parte les agradezco mucho, me gustaría estar platicando más con ustedes, pero no tenemos más tiempo. Los comentarios están aquí, yo me los llevo y trataré de dar respuesta, si me lo permite la universidad, a través de un correo, dar respuesta a esas preguntas. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su participación. Gracias por la invitación. Diana, no sé si quieres. No, yo igualmente quiero agradecerles a todos la participación. Estuvimos leyendo las preguntas, están muy interesantes. Sobre todo hay muchas que son de colegas que podemos seguir compartiendo de repente en otras redes. Y pues el maestro Luis va a seguir compartiendo también con ustedes las respuestas a través de correo electrónico. Entonces, les agradecemos mucho como siempre el habernos acompañado en esta discusión. Y tanto pues el Laboratorio de Transformación Jurídica y Gobernanza de la Universidad Regiomontana Italicis, esperamos volverlos a ver muy pronto. Muchísimas gracias. Buenas noches.